Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, bueno, pues tenemos en esta ocasión a Rami con la canción In My Eyes. Bueno, sobre todo los que habéis seguido a un grupo como Nemófila, pues os suena a Rami como una de vuestras cantantes preferidas de todas las que han pasado por ahí. No confundir a Rami con Reno, los que somos un poco neófitos en Aldius. Rami es esta cantante la que vamos a ver ahora, que ha hecho su carrera en solitario. Y bueno, tiene una banda de apoyo y entre los músicos que la acompañan, posiblemente la que más destaque sea Hazuki, que es, entre otros, la guitarrista de Nemófila y de Koyai. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Dicen que es una de las mejores voces de Japón. Así que, bueno, Alexi, que patrocina esta canción, nos pone en todo lo alto lo que es el hype, ¿no? Sí, Veremos a si ver, realmente responde aquí a ver a si las tienes razón o no. expectativas. Así que nada, si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete. Clique la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Y nada, vamos allá con Rami y su canción In My Eyes. 遠くてからばこにしまい込んだ失った時間にいらわずけて私のそばにはそのつもりは今すぐに会いたいあなたの声に包み込まれた日さあ時を取り戻せるなら今は他に何もいらない時空を超えてでもあなたと過ごした空の下まで飛んでゆくために帰る私だけの姿が欲しい溢れ出した涙もなく恋は触れられたぬくもりに似てもう二度とまた足り合えないなんてそんな受け入れられないその袖からバトにしまい込んだ失った時間に流すけた私へと残したそのつもりはあなたにはすごいことに 月日が流れても思い出すだけの届くは寂しいさあ星に祈りを捧げたどうかあの人に伝えて Es curioso el concepto de solistas que tienen en Japón y que tenemos aquí en España. No tiene nada que ver, ¿vale? Pero vamos, En España son cantautores de música protesta prácticamente y aquí pues son artistas de este tipo de que continúan haciendo rock o heavy lo que sea, ¿eh? japonés a su estilo, pero con una gran banda Con una detrás banda, sí. que también me llama mucho la atención de que cuando van a buscar, digamos, músicos soporte, ¿vale? Porque es su carrera en solitario y sin embargo Anda que lo es buscan malos, ¿eh? efectivamente, es decir, que se buscan, yo creo que seguramente porque haya conexiones de amistad entre bandas y bueno, dice, bueno, vamos a preparar esta gira y de pronto eligen, por ejemplo, eso, a Hazuki
de Nemófila. Y bueno, el resto de grupos que según tengo entendido, algunos son de Strauss, bandas como Ex Disqualia, algunos que han trabajado con la vocalista Lisa, es decir, que tiene gente de mucho nivel Sí. ahí detrás. Y bueno, pues realmente es una cantante con una voz muy limpia, muy angelical, muy agradable a la hora de escuchar. Es curioso porque, por ejemplo, a Reno sí la hemos escuchado con Aldius, pero a Rina, perdón, a Rami no la hemos escuchado nunca más que ahora en solitario, entonces no tengo un poquito con qué No, comparar. no No, s- tenemos no sé, baremo. no hemos escuchado a Rami con Aldius, por ejemplo, para ver las diferencias de cómo cantaba con Aldius y cómo canta ahora. Así que no puedo decir más que de momento me está gustando bastante. Sí, no está nada mal. Ujú. Además, los músicos, lo que estás diciendo, que pues, son todos buenísimos. El batería, no, es la batería, Son chicas todas. es un portento también. Pues, si es que todos los músicos en Japón, aparte de tener su banda, luego hacen de músico soporte en dos o tres, así que no se paran nunca. Sí, yo no sé si, por favor, ponedmelo en comentarios. Yo no sé si es que a lo mejor tienen que trabajar mucho, digamos, no solamente con sus bandas, sino con otros tipos de proyectos, porque la profesionalización es complicada. Eh, de También puede hecho, ser. de hecho, creo que algún tuit de, por ejemplo, de Mayu de Nemófila, comentaba ella así como dejaba caer que estaba con muchas cosas, decía, entre la banda, el trabajo, y ahí me di cuenta, digo, ups, digo, no se dedica al 100% a la música, tiene que tener un trabajo secundario, aparte tiene sus hijos, entonces es complicado, ¿no? Parece que vemos que hay bandas muy grandes, y Nemófila es una banda grande, por ejemplo, o Aldius, o Los Bytes, o cualquier banda de estas, y no todas llegan a conseguir que sus integrantes sean Profesionales. profesionales a tiempo completo. Y eso es una lástima, ¿no? Esto es Pues sí. la precariedad del mundo de la música. Pues sí, pues sí. Además que, claro, tú imagínate que, no sé, cualquier banda de Iron Maiden, por ejemplo, tuvieran que estar haciendo gira mundial y trabajando cuando vuelvan. Bueno, en España, por ejemplo, en la banda Obús, el cantante es Y cocinero. Fortu. El Sí, Fortu es sí, cocinero. Fortu, sí. Pero Fortu, imagino que cocina en su restaurante. Que habrá puesto su restaurante ahí en Chinchón Bueno, y... pero me refiero Pero que trabaja, sí, sí. tiene que Sí, trabajar, no se puede trabaja. dedicar al 100% a la música, es lo Claro, que me refiero, claro. ¿no? Sí, bueno, pero es que Obús, dentro del panorama español, pues sí, es conocido, pero Sí, por por eso ahí te comento, internacional es bastante... ya, pero me refiero, es una banda grande en España y sin embargo no consigue dar el salto de la profesionalización, ¿no? Ya, Al igual que otros cantantes, o bien se dedican también a ser profesores de música, sí, de de canto, música o tal. lo que Y, sea. y bueno, pues fíjate, ¿no? Mira, hablamos de Leo Jiménez en alguna ocasión, pues él también daba clases de canto. Sí, De hecho, el que le sustituyó después era alumno suyo, o fue alumno suyo. Em, ¿Me para que veas, entiendes? sí, Eh, sí. pero bueno, es un mundo complicado y bueno, a ver si poco a poco, como esto es como una época dorada del resurgir de las bandas, sobre todo femeninas, a ver si pueden ir creciendo y tener más oportunidades, digamos, para poder dedicarse a tiempo completo. Em, y estas bandas, fíjate, pues son músicos excelentes. Y en esta canción por lo menos de Rami, es la sensación del contraste
que hemos visto muchas veces de la dureza, digamos, musical, ¿vale? Musical, Con sí, guitarras pesadas, una batería muy contundente, un bajo que suena muy profundo y con la la voz, voz. la voz tan limpia em, de Rami, porque en Europa, sobre todo, este tipo de cantantes heavies suelen romper la voz. Son otro tipo de cantantes femeninas de otro estilo, ni mejor ni peor, sino otro estilo. Y aquí en Japón hay mucha más variedad. Tenemos desde voces muy, muy aniñadas, voces muy limpias, hasta el extremo de los guturales y tal. De las que me gustan a mí. Efectivamente, pero me refiero que hay un Sí, rango muy sí, amplio, sí, hay un pero abanico grande. pero me gusta este contraste. ¿Sabes? Este tipo de bandas me gusta mucho. Así que nada, vamos a continuar a ver cómo deriva la segunda mitad de la canción. 閉じた世界の中で見る笑顔交わした過去の夢いつまでも聞こえてくれよ簡単にしたくにあなたの声終わりなき旅路は進みたゆく優しい光を放ちながら歩むくない道は通り過ぎてまばゆい匂い広げて愛が奇跡がおるならばそれだけで幸せだから優しいと残したあなたの後は永遠響き続けるたった一つの輝く想いを抱きしめ心と導くにつやこの大切な熱は今を見て冷めてくことは知らずにさよならしたこと悔やむよりも出会えたために感謝するよ永遠の約束が嘘になったのそのキスの忘れない遠くで心は
Bien, bien, bien. Varias cosas. Una es, vuelvo a recalcar, es increíble que cuando estos músicos van a colaborar con Rami ayudándola en su carrera en solitario, han dejado totalmente los egos a un lado y todas han cogido y se han puesto una camiseta que pone Rami, olvidando sus trayectorias personales y diciendo vamos a apoyar aquí a Rami, ¿vale? Porque es su Además de momento, verdad. porque es su actuación. Después, me gusta el contraste del vestuario de Rami así todo como si fuera un cisne, ¿vale? Y después con las muñequeras, La ¿vale? muñequera que yo creo que no está ahí, le está llegando que la estamos viendo y tiene la pulsera roja con el amarillo ahí como la bandera española. Digo, mira, le está Sí, haciendo ahí y después la un muñequera negra guiñito. que también ponía Rami. Sí, Y después tenía un guante que solamente le cubría media mano. sí, sí, Y, la y, palma y los dedos nada más. y no sé por qué me da a mí que es como su seña de identidad. ¿Sabes? Yo creo que es como su característica para, Yo lo he pensado ¿sabes? también. Además me ha venido a la cabeza así Michael Jackson. En una sola mano, además. No sé, coméntamelo en comentarios, amigos, pero yo creo que es como su seña de identidad. No sé por qué me da el palpito. Em, y también es curioso porque esos tonos finales que lo ha hecho agudos, pero a la vez delicados, pero a la vez tenía que hacerlo con potencia porque si no, no se la iba a escuchar. Es decir, ese control de aire es alucinante. Sí, 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 sí. Es decir, tiene técnica bastante Por eso, avanzada la cosa, por ¿eh? eso Alexi nos ha recomendado, ha dicho, "Ch, mirad a Rami Sí, 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 sí. que veáis Además, cómo empezó Aldius". además es de estas cantantes que tiene tan buena técnica que parece que no le cuesta hacer nada de lo que canta. Y lo que ha cantado es engañosamente fácil, es decir, para un oído que no sabe lo complicado que realmente es lo que ha hecho. Porque ha hecho tonos muy complicados, sobre todo eso sin tener que romper la voz, sin tener que recurrir al falsete, sin tener que recurrir, digamos, a, por decirlo de alguna manera, trucos para poder alcanzar las notas adecuadas para esa canción, ¿no? Sí. Así que muy bien, muy bien, muy, muy bien. Bueno, los solos ha sido alucinante porque han hecho no solamente tapping, sino lo que digo en la técnica que es, vas haciendo golpes sobre el mástil con la púa, ¿vale? Además, para que te suene bien, tienes que tener así como una especie de tembleque Sí, sí, y se le veía ahí que estaba ahí. efectivamente, efectivamente, para que suene, Ha sido brutal. pero le da un efecto muy chulo. Sí, sí. Ujú. Y bueno, las dos. De hecho, creo que ahí ha sido donde ha volado el sombrero, así que Sí, 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 las guitarristas muy bien. Bueno, y sobre todo también veía a la bajista dándolo todo, estaba cantando la canción. Ahí no se le veía, pero ella lo estaba viviendo de una manera que se veía que era como la más veterana de todas. Y bueno, pues me ha gustado mucho, se veía camaradería, ¿sabes? sí. Y la canción me ha gustado mucho, el contraste. Perfecto. Pues, Alexi, entiendo por qué tú consideras que es de las mejores cantantes de Japón y cierto es decir, de lo mejorcito que hay. También muchas veces es difícil comparar porque hay estilos tan diferentes de una cantante y de otra que no se puede comparar una cantante que le van los guturales con otra que hace este tipo de voces porque cada una en su estilo es muy buena. Pero bueno, en cuanto a capacidad vocal, técnica y lo bonita que es su voz, sí, perfectamente puede considerarse de las mejores cantantes de Japón sin ningún tipo de duda. Pues David, ¿algo más que añadir? Pues la batería que ha estado también de 10. Bueno, todo el grupo, todos los Siendo un... músicos de acompañamiento de Ujú. 10. Lo que estaba diciendo antes, han puesto toda su camiseta de Rami y todas remando para el mismo sitio, sin egos y sin tonterías como suele pasar por aquí, por Occidente. Efectivamente. Que la batería además, con una batería, un kit de batería bastante pequeñito y sin embargo, pues, ha dado Ha caña. dado caña, sí, sí. Sobre todo en el Efectivamente. estribillo, hostia, subía la velocidad ahí, digo, mira cómo.
Tela, Como tela. enchufa también. Muy bien, pues Alexi, gracias por patrocinar esta canción y ayudarnos. Y ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Y bueno, como siempre os digo, dos maneras de apoyarnos. Una, aparte de suscribiros, haceros miembros. En el nivel 1 podéis ver las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 tenéis hasta 16 este mes, 16 reacciones exclusivas. Bien, y después el Patreon, si lo que queréis es reacciones personalizadas, como el caso de Alexis, pues está el bronce, plata y oro para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas. Nos enviáis los enlaces y en poquitos días están publicadas. Bien, otra cosa, bueno, si veis una reacción y os salta una publicidad, pues por favor, si la podéis ver, nos ayuda también. Muchas gracias a todos. Por favor, comentadme cosas de Rami y de su época en Aldius y que queremos saber más información de esta vocalista. Y nada, pues para aprender un poquito más y la siguiente vez, pues tener más conocimiento y aprender de Efectivamente. vosotros, que nos encanta aprender de vosotros. Además de verdad. Nos vemos en la siguiente reacción. Adiós. Hasta luego.